Al principio he puesto una introducción histórica, pone breve, pero no es tan breve, y bueno, pues sobre los sexos y su relación con la sexualidad femenina. Me hago dos preguntas fundamentalmente: ¿de dónde vienen nuestras creencias y actitudes sobre los sexos y la sexualidad? ¿Y cómo han influido la sexualidad y la erótica de las mujeres? Sigo la pista dos ideas fundamentales que han perdurado, o sea, que han sido claves antiguamente y alguna perdura. Que han tenido influencia: el sexo único y el locus genitalis. El sexo único es el masculino, como única forma referencial frente al planteamiento de ambos sexos, que sería la cuestión sexual, y el locus genitalis conceptualizado como el hombre genérico, tanto por la concepción que se tiene de que es el sexo único al que se hacía referencia y en el lenguaje que se expresa también actualmente. Pero sobre todo, y es muy importante, las mujeres como hembras de la especie humana, considerada la mujer como un varón menor o de segundo orden, no acabado, incompleto y muchas cosas más. El origen de la mujer y hombre en la mitología griega. Empezamos con el mito de Hesíodo, donde se explica que en las primeras generaciones de humanos eran solo hombres. Las mujeres fueron creadas luego como castigo a la humanidad por quehaceres de Prometeo, temas mitológicos, quien se opuso a Zeus, el dios padre. Según el mito hesiódico, Pandora fue la primera mujer, como Eva para la religión judeocristiana. Cada dios le otorgó a Pandora una cualidad como la belleza, la gracia, la persuasión, las manualidades, etc. Pero Hermes, el dios de la comunicación, puso en su corazón la mentira y la falacia. De aquí sale el mito de la maldad femenina, que perdura hasta nuestros días en varios casos. En la Grecia de Platón y Aristóteles, las mujeres tenían el mismo estatus social que los esclavos, no tenían derechos cívicos de ninguna clase y no podían participar en la vida pública. Platón, este filósofo griego, como sabéis todos, habla de una misma educación en determinadas cuestiones para hombres y mujeres, lo cual es avanzado para su época. Y también defiende que ciertas tareas pueden ejercerlas con independencia de sexo, atendiendo más bien a las capacidades individuales. Había mujeres guardianas, pero siempre al servicio de la comunidad en ambos sexos. Para Platón la mujer es objeto de razón, pero en ningún momento defiende sus derechos o los iguala a los del hombre. Sencillamente considera que la mujer debe prepararse para él, ya que el hombre debe reproducirse con alguien similar a él para poder tener los hijos perfectos, y la mujer sería considerada como un ser para mantener la especie. El principal papel de la mujer en la sociedad sería la maternidad, idea que no se ha descartado actualmente. Las mujeres son resultado, en Platón, de la degeneración física del ser humano. Cito textual, serían solo los varones los que han sido creados directamente por los dioses y reciben el alma. Aquellos que viven honradamente retornan a las estrellas, pero aquellos que son cobardes o viven sin justicia pueden haber adquirido con razón la naturaleza de la mujer en su segunda generación, que por cierto, si se siguen portando peor, la tercera generación sería un animal. Pasamos a Aristóteles. La idea principal de Aristóteles es la mujer como varón defectuoso o desvío del prototipo. Para Aristóteles, la virtud de la mujer es el silencio, el cual va muy parejo con la sumisión. El hombre determinará el statu quo. De igual forma, la mujer no era sujeto de derecho, la mujer no es sujeto, sino objeto. Considera a las mujeres seres humanos defectuosos. La mujer es un hombre que no ha llegado a serlo. El sexo único, esta idea parte ya en Aristóteles, es el que la inicia. Solo se concibe un sexo, el varón. La mujer era un ser que no había logrado ser varón. Siendo un hombre defectuoso e incompleto, las mujeres eran varones estériles. Citado textual de Aristóteles: la hembra, ya que es deficiente en calor natural, es incapaz para preparar su fluido menstrual al punto de refinamiento. Me río porque, es una cosa muy antigua, claro, y pues en su momento él tendría su lógica, en el cual se convierten en semen, es decir, la semilla. Esta palabra proviene de ahí. Es, por tanto, su única contribución al embrión, por lo tanto, su única contribución al embrión es su materia, un campo en el cual pueda crecer. Su capacidad para producir semen es su deficiencia.
Bueno, Aristóteles no solo describió e intentó explicar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, sino, bueno, bastante teoría de Aristóteles es temas biológicos y tal, sino que las variaciones biológicas son vistas como defectos en la mujer, el texto suyo de la generación de los animales, que era la tercera fase a la que podrías pasar después de la mujer, si te portas mal. La gestación de un feto pasa a convertirse en hembra y si la gestación de un feto que pasa a convertirse en hembra es vista también como un fallo del mismo texto. Solo el hombre es un ser humano completo. La relación entre el varón y la hembra es por naturaleza aquella que el hombre ostenta una posición superior, la mujer es más baja, el hombre dirige y la mujer es dirigida. Bueno, esto es una bromilla, pero tiene también su razón, que si los griegos creían que las mujeres eran inferiores, porque existían diosas. Bueno, un poco en general en la antigua Grecia y sobre el erotismo. El médico Hipócrates, los filósofos Platón y Aristóteles investigaron y ofrecieron las primeras teorías acerca de la sexualidad, abordando distintas cuestiones como disfunciones, reproducción y contracepción, aborto y ética sexual. Manejaban conceptos diferentes a los actuales, les interesaba principalmente el erotismo y el amor. El erotismo me falta ahí la S. El que reflexionaban implicaba algo más que los genitales y la reproducción y estaba muy relacionado con el amor, Eros, dios del amor griego. No prestaban especial interés a la pornografía, lo que implica que el concepto de erotismo es diferente a lo que implica el término sexual y cómo se utiliza en la actualidad, totalmente diferente. Existía una clara consideración de la mujer como un ser inferior al varón, el varón es la norma, la medida. Esto va a estar así bastante tiempo. En Roma, ¿qué pasa en Roma? La ley romana atribuyó a la mujer un estatus muy bajo, para variar. La mujer era propiedad del marido y estaba completamente sujeta a sus disposiciones. En cuanto a las propiedades familiares, la mujer no era dueña de nada. Bueno, de hecho, también pone en una parte que ¿cómo se llama? El ajuar y todas estas cosas que aporta la mujer a la hora de casarse y tal, en cuanto se casa pasa directamente a ser propiedad del varón, aunque fuera de los padres de ella o suyo, o lo que sea. En la ley civil romana los derechos de la mujer estaban también muy limitados. Las razones dadas en la ley romana para restringir los derechos de la mujer eran descritas como la debilidad de su sexo o la estupidez de su sexo. Las mujeres no podían ejercer cargo público, las mujeres no podían actuar en persona, en juicios, hacer contratos, ser testigos, bueno, todo lo que fuera en la esfera pública. A la esfera privada nos limitamos. Las mujeres eran metidas en el mismo grupo que los menores, esclavos, criminales, convictos, personas sordomudas, es decir, gente cuyo juicio no era de confianza. Me río por no llorar, porque es muy surrealista el asunto, pero bueno, ya se sabe. El sexo único y la Iglesia. Con la Iglesia hemos topado. Los padres de la Iglesia vieron a las mujeres como seres inferiores. Tiene dos ideas principales. La primera es la confirmación de que el estatus inferior de la mujer fue basado a menudo en la creencia de que solo el hombre, no la mujer, fue hecho de imagen de Dios. Ya sabemos, según el Génesis, que se crea primero Adán, le crea imagen y semejanza, y de su costilla sale Eva y tal. Entonces, en un texto de la Biblia, en los Corintios, las mujeres deben cubrirse, pone en una cita que las mujeres deben cubrirse sus cabezas porque ellas no son la imagen de Dios. ¿Cómo puede nadie sostener que la mujer es semejanza de Dios si ella es sujeto de dominio del hombre y no tiene ninguna forma de autoridad? Ya que ella no puede enseñar ni ser testigo en un juicio, ni ejercitar su ciudadanía, ni ser juez, entonces ciertamente no puede ejercer dominación. Sobre los corintios. La segunda idea, los padres también aceptaron, los padres de la Iglesia, aceptaron también la visión de Aristóteles, de que el padre como un ser humano completo contribuye con la semilla, mientras que la madre no es más que la tierra fecunda donde se desarrolla la semilla y crece. Bueno, luego Tomás de Aquino y la mujer como hombre defectuoso, cita textual de sus textos. Tomás de Aquino siguió la línea de Aristóteles al atribuir la concepción de la mujer a un defecto de una semilla concreta. El semen masculino trata de producir un ser humano completo, un hombre, pero a veces no lo logra y entonces origina una mujer. Una mujer es, por lo tanto, un mal occasionatus
un fracaso masculino, tampoco está totalmente creada a imagen de Dios. Así se produce la hembra, esto debe ser porque el semen es débil o porque el material proporcionado por la mujer no es el apropiado por la acción de algún agente externo, como los vientos del sur que tornan a la atmósfera húmeda. Bueno, en fin, aquí se mezclan ideas bastante mágicas, pero bueno. Una vez más, la norma es el hombre, es el referente, el modelo único, el sexo único, que es la teoría de la que proviene de Aristóteles. Continuamos con la ideología judeocristiana, en donde se establece una mirada diferente sobre el erotismo y el amor, marcada por la moral. Todo lo que no es reproductivo se considera perversión, aberración. La erótica se pone al servicio de la reproducción. Típicas frases: creced y multiplicaos, dice Dios a los hombres en el Génesis. Es por tanto un modelo coitocéntrico. Todo lo que no es coito no es reproductivo y entra en lo que se considera la perversión. La moral estableció conceptos como el pecado de la carne, demás conceptos, fornicación y de este estilo. Estableció una división carne-espíritu. Esta idea proviene de Platón, de la diferencia entre el mundo de las ideas y el material y tal. Origen de la actual división sexo-amor. El locus genitalis, como ves, todo tiene una tradición de bastante antes y se acaba haciendo aquí una mezcla muy buena. Aquí empieza la idea del locus genitalis, el supuesto que parte de una concepción reproductiva, lo carnal, que se identifica como lo genital, origen de la actual consideración de lo sexual en lo genital. Las ideas de los jóvenes, hombres o mujeres, adultos, lo mismo, de la actualidad están muy marcadas por estos conceptos, fornicación, cópula, procedentes del paradigma del locus genitalis. Los conceptos de lo sexual, el sexo, etcétera, de la actualidad recogen toda esta ideología. Del modelo del sexo único se pasó a un modelo diferente. El ser humano se dice de dos modos. Aquí ya podemos empezar a ver la diferencia en masculino-femenino, el modelo sexual. Para el paso a este paradigma fueron también muy importantes las aportaciones de los feminismos. La primera oleada feminista fue en el siglo XIX y contribuyó bastante a todo esto. No hay un sexo, sino dos categorías. Freud, amigo Freud. Fue un médico neurólogo austriaco, residió principalmente en Viena. Bueno, todos conocemos más o menos quién es Freud. En sus teorías sobre sexualidad consideraba que la sexualidad estaba totalmente al servicio de la reproducción. De manera que, según sus teorías, el culmen de todo desarrollo sexual normal era que aquellas zonas erógenas del cuerpo coincidieran con las necesarias para realizar un coito, así como los gustos y preferencias sexuales. Todo lo que saliera de esta línea entraría en el campo de la perversión. Desarrolló ampliamente la idea de perversión como todo aquello que no era coito y, por tanto, no reproductivo. Y luego tuvo grandes dificultades para explicar adecuadamente la sexualidad femenina. Bueno, aquí hay ideas sobre el desarrollo psicosexual femenino de Freud. Algunas, el desarrollo psicosexual femenino es copia del desarrollo del hombre, pero con algunas adaptaciones, pero siempre partimos del hombre. Piensa que las mujeres tienen dos centros erotogénicos, erógenos, independientes, que serían clítoris, vagina, esta diferencia que estamos aburridos de escuchar, y que durante el desarrollo ha de transferir, concepto muy freudiano, la zona erógena infantil erotogénica del clítoris a la zona erotogénica madura, que sería la vagina. O sea, la idea era transferir el centro de placer del clítoris, que sería lo infantil, a lo maduro, a lo ya adulto, que sería la vagina. Y bueno, la mujer que no lo lograba no serían mujeres propiamente, quedarían infantilizadas y psíquicamente inmaduras, que sí, histeria y cosas varias. Bueno, hay bastantes ideas de esto. Esta teoría no se basa en ningún tipo de prueba, observación, datos biológicos, y se ha mantenido inmutable a lo largo del tiempo y ha tenido un enorme calado social. O sea, persona que preguntas por psicología, lo primero que piensas es en Freud, y Freud pues tiene bastante escrito sobre esto. El problema completo de la sexualidad femenina como campo de... otra autora importante, es Mary Jane Serfy,
que cita textual: el problema completo de la sexualidad femenina como campo de investigación ha recibido escasa atención. Esta era una defensora de la investigación sobre la sexualidad femenina y bueno. Nos encontramos frente al formidable, también otra cita de Mary Jane, nos encontramos frente al formidable obstáculo de un gran bloque de opinión profesional pública que existe porque la gente a su vez quiere que el orgasmo vaginal exista. Las ideas que salían de Freud, pues la gente quería creer en ellas y buscaba reforzar esas ideas. Bueno, estas ideas en general de Freud se han colado en todas partes: literatura, revista, prensa, el DSM, al principio sobre todo, más que ahora, medios de comunicación, de todo, imaginario colectivo. Bueno, ello es una hembra. Los hechos fundamentales que nos aporta la filogenia y la ontogenia no han sido aún integrados en el imaginario colectivo debido al peso de las ideas del sexo único. O sea, sigue primando, como se puede ver socialmente, aunque cada vez menos, por suerte, el varón como el padre de cabeza y todas estas cosas. Entonces, bueno, en rigor ya no podemos referirnos a la fase indiferenciada o bisexual, que lo explicaré un poquito más adelante, que es tema biológico eso, de la existencia embrionaria inicial. El embrión temprano no es indiferenciado, ello es una hembra. En el principio todos fuimos creados hembras y si esto no fuese así no estaríamos en el mundo. Cita de Mary Jane Serfin. ¿Por qué los seres humanos en origen son hembras? La pregunta. Cito nuevamente a esta autora. Por consiguiente, solo al embrión masculino se le exige sufrir una transformación diferenciadora a la anatomía sexual y solo una hormona, que es la hormona andrógena, es necesaria para la masculinización del tracto genital originariamente femenino. El desarrollo femenino es autónomo. La única teoría que explica la anatomía femenina autónoma involucra la evolución de dar a luz a crías vivas. Y bueno, esta pauta nos sirve para criaturas de un periodo más largo de crecimiento intrauterino, algo que la evolución tiende a crear. Es un poco más el tema biológico. La sexuación, hasta este momento el desarrollo embrionario, la configuración del sexo femenino es menos dependiente de la actuación o estímulo de sustancias u hormonas. Es así en caso de no estar presentes o no actuar convenientemente estas sustancias que la naturaleza tiende a crear hembras, independientemente del sexo cromosómico. Aquí viene la explicación biológica, que a quien quiera se la paso, que es larguita. Y bueno, la aparición del clítoris y el pene es hace aproximadamente 300 millones de años, cuando surgen los reptiles y colonizan el medio terrestre, que para su adaptación al medio terrestre y la consecución de su independencia respecto al agua sufrieron unas modificaciones. Las primeras que hablo yo aquí es el sistema respiratorio, digestivo y tal, y vamos a ir un poco más a la parte reproductiva, en donde los... Vale. Bueno, pues vamos a pasar de la parte reproductiva de los reptiles, que no importa. Bueno, la aparición del pene finalmente deriva del órgano cuyo extremo residen gran concentración de receptores táctiles y del clítoris, donde la cloaca de la hembra se desarrolla para una estructura en su entrada cargada de receptores sensoriales, que sería el clítoris. Más tarde aparece la vagina, que es el desarrollo de la cloaca, y eso. Esta parte voy a ir, aquí esto ya sería más psicológico-social, en donde nos habla de la educación sexual de la mujer. Aquí he seleccionado 3 citas de diferentes publicaciones que habla de que la mujer, pues un poco toda la cultura que nos precede, de que tiene que ser sumisa y tranquila y muy buena. Y bueno, esto sí que es importante. Lo que hemos recogido de todo esto es que la educación sexual de la mujer pues tiene que ser buena, tiene que ser pasiva, esperar a la iniciativa de él, está educada para gustar y estar guapa, que sea objeto de deseo y no sujeto, eso sería el hombre, educada para anteponer las necesidades de los demás a las propias, no decir que no a alguien cuando nos pide algo, que sea dependiente, que sea tranquila y fiel,
no mirar ni tocar zona genital, porque esto proviene del concepto de lo de la cloaca, de los reptiles y todo esto. Y bueno, pues asociada a la culpa y la vergüenza, la erótica unida a la afectividad y estas cosas. Y bueno, pues es que he puesto mucho, no sé, lo siento. En general, el erotismo, pues existe desconocimiento generalizado del propio erotismo. En las mujeres los genitales se ven como algo sucio, hay una crítica a las mujeres sexuales. El mito muy extendido, muy típico, ese de la bella durmiente sexual, donde ella espera hasta que llegue él para despertarla eróticamente. Global y dependiente del ambiente que genera, gusto por la sensualidad, las caricias y bueno, cobran importancia las fantasías. Y la mujer tiene que conocer el propio erotismo, erotizar los genitales y el hombre erotizar más el cuerpo. Y ya finalmente me gustaría sobre todo señalar la idea de lo de los roles de género, que es algo más típico también de que la mujer ha de ser pasiva, el hombre activo, director responsable de la relación erótica y en muchos casos educados de erótica, con una erótica diferente. Ella tiene derecho actualmente, todo esto es el modelo presente, tiene derecho al placer, incluso el placer se ha convertido en una obligación y es él ahora el que debe proporcionarle el placer a ella y lleva también, que sea injusto para el hombre, el peso de los dos placeres, tanto el de él como el de ella. Y también, todo esto que viene de Freud y tal, el placer, lo idílico, sería que se le proporcionase a ella, no de cualquier manera, sino mediante el coito. Y bueno, esto es un vídeo que no vamos a ver, bibliografía, y eso es todo.